Todos tenemos, en alguna medida, trastornada la relación con la comida. El vínculo que tenemos con la comida trasciende absolutamente la función nutricia. El consumo excesivo está asociado a cierta frustración. El lugar que ocupa la comida en la cultura habilita a que sea menos condenado socialmente. Dani, bienvenida a Infobae. Hoy vamos a hablar de la alimentación, el rol que juega en nosotros y qué lugar ocupa la comida en las personas. ¿Querés que empecemos por ahí? Me encanta, vamos por ahí. A ver, la alimentación, ¿qué te puedo decir? Atraviesa básicamente nuestra vida desde que nacemos. Y la relación con la comida está, a ver, para situarla en un lugar entre medio de ese bebé que nace desamparado totalmente y esa madre o sustituto o quien ocupe su función que lo alimenta. Entonces, el vínculo que tenemos con la comida trasciende absolutamente la función nutricia. Tiene una satisfacción libidinal, hay una satisfacción cuando el bebé come y ni hablar cuando somos adultos. Y por otro lado, en este encuentro con el otro es un encuentro en donde está no solo la comida, sino las caricias, la mirada, el baño de palabras. Entonces, cuando pensamos en nuestra relación con la comida, tenemos que indefectiblemente pensar en la constitución subjetiva. ¿Qué sería esto? A ver, te lo voy a decir en fácil. En cómo se va armando nuestra mente. La frustración, la satisfacción, la posibilidad de espera, la posibilidad de que el otro te decodifique, porque muchas veces hay ejemplos que te puedo dar en donde el bebé llora y tal vez la madre inevitablemente va y le da de comer y tal vez ese bebé tiene cólicos o tiene frío. Eso lo vamos a ir viendo hoy en la entrevista porque esto influye directamente después en nuestra relación con el mundo. ¿Cuáles son los trastornos alimenticios que ves más seguido en tu consultorio? A ver, para llamarlos de alguna manera, los trastornos vedette, los que más aparecen, tienen que ver con la anorexia, la bulimia y los famosos atracones. A ver, acá te voy a hacer una distinción, ¿no? Cuando hablamos de anorexia, a mí me gusta situar en general cuándo arranca la anorexia, que tiene que ver con la pubertad, y por otro lado, también se suele asociar la anorexia con lo femenino, pero es porque hay una razón. De 10 personas, 9 son mujeres y 1 son varones en estos trastornos. No en los atracones, pero sí en la anorexia y la bulimia. ¿Sentís que quizá eso tiene que ver porque la mujer tiene una presión más grande de ser estéticamente delgada? Creo que la presión tiene que ver, claramente, pero a mí me gusta cuando pensamos los trastornos alimenticios, no echarle tanta culpa a lo cultural. Creo que, por supuesto, los mandatos de belleza y en donde la belleza que está tan, digamos, homologada con la delgadez, esto existe, por supuesto, que estamos invadidos de imágenes que muchas veces para las mujeres no son insoportables porque son ideales imposibles de alcanzar, pero hay otros factores que también están ahí en juego. Si no seríamos demasiado vulnerables si pensamos que por lo cultural se desencadena una anorexia. O sea que los trastornos alimenticios quizá no siempre son para llegar a un cuerpo determinado, sino que tienen que ver más con personalidades y distintas características de esa personalidad. Bueno, excelente la pregunta, porque en general muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de anorexia, sí es cierto que al principio hay una hipervaloración de la delgadez y que se empieza a dejar de comer para estar más delgada, aparecen los ayunos, aparecen el ejercicio excesivo, la distorsión de la imagen corporal. Pero también es cierto que cuando la anorexia es grave, por ejemplo, a la mujer no le importa que se vea mal,
que se vea fea, lo que quiere es verse delgada. Entonces ahí, digamos, el ideal de belleza está corrido. ¿Podemos pensar que todos en alguna medida tenemos un trastorno alimenticio? Yo lo que te diría es que todos tenemos, en alguna medida, trastornada la relación con la comida, que es diferente a tener un trastorno. Ya un trastorno sería un conjunto de síntomas y signos que hacen a una psicopatología. Sí es cierto que todos podemos tener trastornada la relación con la comida, por ejemplo. Hay gente que te dice, ay no, cuando yo estoy triste no tengo hambre. O el que te dice lo contrario, cuando estoy triste me como todo. O por ejemplo hay otras personas que te dicen, ay bueno, yo cuando voy a una fiesta estoy tan contenta o tan contento que no puedo parar de comer y después cuando termina la noche no puedo ni moverme. Entonces, si lo pensamos de este lado, la relación con la comida estaría trastornada porque no es sano ni no comer ni comer de más. Ahora, pero cuando hablamos de un trastorno, lo que tenemos que pensar es que hay ciertos factores predisponentes. Por ejemplo, una baja autoestima, situaciones de bullying en la infancia, situaciones de abuso sexual también, familias demasiado controladoras. Hay determinadas características en los contextos que favorecen, no determinan, que puedan darse este tipo de patologías. Quería hablar con vos de los atracones, que creo que es un tema que no se habla tanto. ¿Qué son y por qué suceden? Bueno, los atracones serían un consumo excesivo de comida en muy poco tiempo, mucho más de lo que cualquier persona consumiría en una misma situación. Y la otra característica es la sensación de pérdida de control. El que tiene un atracón come muchísimo, después siente que no puede parar, y no solamente esto, sino que generalmente después vienen ciertos sentimientos de culpa, de vergüenza. Nada, Mili, desde el psicoanálisis se puede generalizar, pero sí es cierto que muchas veces el consumo excesivo está asociado a cierta frustración de la vida cotidiana, en relación al amor, en relación al trabajo, en relación a ciertos vínculos, cierta frustración con uno mismo por no haber podido manejar determinada cuestión y uno se siente mal. Entonces, ¿qué pasa? Suele aparecer el consumo, la alimentación descontrolada, como una manera de autocalmarse. Pero en este autocalmado, por llamarlo de alguna manera, o autoterapia mortífera porque hace mal, muchas veces lo que se hace es entrar en un ciclo. Pero acá hay una distinción que es clave. Los atracones, así como los definimos, aislados, no van de la mano de conductas compensatorias como el uso de laxantes, de diuréticos, vómitos, ayunos después o gimnasia descontrolada, como si se da en la bulimia. ¿Por qué crees que uno va directamente a la comida para poder lidiar con esas emociones, ya sea la frustración, la soledad, el aburrimiento? ¿Por qué la comida y no otra cosa? A ver, vamos a hacer una distinción. No todas las personas, ante ciertas situaciones de frustración, apelan a la comida. Podríamos pensarlo como una sustancia de elección. Hay otras personas que se sienten muy mal, y si estamos hablando de dependencias, porque acá podemos pensar la dependencia a la comida, tal vez consume alcohol o consume otro tipo de drogas. El tema del consumo de la comida, aparte, ¿qué pasa? Está socialmente aceptado, porque no es lo mismo alguien que va al kiosco y se compra un montón de golosinas y se dio un atracón, que otro que se va a un lugar a comprar alcohol y sale con 5 botellas de vino. Entonces, también, el lugar que ocupa la comida en la cultura habilita a que sea menos condenado socialmente. Recién también mencionabas que no es solo cuando uno está tapando emociones negativas, sino cuando hay un festejo, cuando uno se siente emocionado. O sea, que la comida
entra en muchísimas emociones. Total, la comida, a ver, hay algo que se llama la comensalidad, que es el encuentro con otros para comer, en donde lo que se comparte son valores, historias, cuentos, anécdotas, risas, a veces llantos. El lugar de la comensalidad hoy un poco se está perdiendo. Antes todos comíamos a la noche en familia, hoy por suerte muchos lo pueden hacer, pero tal vez otros también tienen el celular, entonces ese encuentro con el otro también es muy difícil, pero sí es cierto que en relación a la comida, como decías, bien decías esto del festejo, de los encuentros, es un objeto de intercambio. O sea, muchas veces aparece que uno prueba algo rico y pensás ser alguien que querés mucho y decís, ay, ¿cómo me gustaría que tal y tal lo pruebe? Y tal vez, no sé, hasta se regala muchas veces comida en los cumpleaños, de mandar una torta, o digamos, la comida tiene una connotación muy amorosa, muy. ¿Por qué pensás que ponemos tanto valor sobre la imagen corporal como sociedad? A ver, un poco lo que veníamos hablando, que es que en la sociedad, digamos, hoy, y sobre todo nuestra cultura donde vivimos, está como sobrevalorada la imagen asociada a la delgadez. Pero si lo pensamos como desde un lugar más macro, la imagen está sobrevalorada en todo sentido. Vamos a ver, pensemos este ejemplo, Instagram. La gente sale, antes de sacarse una foto tal vez, ¿qué hace? Comparte la comida de lo que está comiendo. Y muchas veces el compartir la imagen de la comida o de los tragos, también lo que está diciendo es que tiene vida social, que está con gente, que está disfrutando. Y todo esto, ¿cómo se transmite? A través de la imagen. Entonces yo siempre digo, no te creas todo lo que veas, porque tal vez, no sé, en esa misma situación se están peleando o hay una situación complicada, pero ¿qué pasa? El poder de la imagen es muy fuerte y yo creo que es tarea también de cada uno, ya sea un espacio analítico, un espacio personal, donde sea, poder no quedar tan esclavizados en relación a las imágenes. Y lo mismo digo con la delgadez. Yo, por ejemplo, tengo pacientes jóvenes que tal vez están en un proceso complicado con su cuerpo, no necesariamente con un trastorno alimenticio declarado, pero donde la están pasando mal, y muchas veces me han dicho, voy a dejar de seguir determinadas cuentas, porque yo veo esos cuerpos y yo me siento muy mal. Bueno, hay que aprender a cuidarse. Yo siento desde que a medida que fui creciendo, la exigencia un poco fue bajando, o noto un cambio de que hoy la diversidad de los cuerpos que vemos es un poco más grande. ¿Sentís que hay un progreso en eso o seguimos igual que hace, no sé, 10, 15 años atrás? Yo creo que en eso hay un progreso a nivel social, porque hoy esta cosa de los cuerpos hegemónicos son cuestionados, y por suerte, y con el tema de la ley de los talles, creo que en un punto sí, pero también un poco como te decía al principio, yo creo que cuando hablamos de patologías alimentarias, como también está en juego la autoestima, la baja autoestima, tal vez la baja tolerancia a la frustración, ciertas conductas medio obsesivas y compulsivas, y eso es independiente de lo que pasa afuera. Tal vez lo que pasa afuera acrecienta determinadas situaciones que se empiezan como a desencadenar o que tal vez ya están. Me parece espectacular que no se siga celebrando la delgadez cuando realmente no es ni sinónimo de belleza ni sinónimo de salud tampoco. ¿Qué rol juegan la culpa y la vergüenza en los trastornos alimenticios? La culpa y la vergüenza suelen estar totalmente presentes
en los atracones y en la bulimia. Después, digamos, de los vómitos o de las conductas autopunitivas que realizan las personas. Lo que sí está, una emoción que está en todos los trastornos es la tristeza. Yo creo que debajo de un trastorno de alimentación hay una profunda tristeza, muchas veces una depresión enmascarada, un duelo no resuelto, pero ese cuerpo que sufre refleja un alma que sufre. Entonces, me parece que muchas veces, yo a veces digo, cuando decimos trastornos alimentarios, yo a veces pienso trastornos de las emociones, que se manifiestan en un consumo patológico de comida, porque el tema es lo que subyace en estos casos. ¿Hay algo de querer lastimarse cuando uno se atraconea? Sí. El atracón tiene, a ver, lo quiero decir en fácil, pero a veces cuando digo términos psicoanalíticos tengo miedo que queden difícil, pero está asociada a la pulsión de muerte, que todos tenemos, pulsión de vida y pulsión de muerte, que están entrelazadas y que conviven con nosotros, que a veces necesitamos para abordar determinadas situaciones y que están presentes en la vida cotidiana, esta pulsión de muerte, que cuando está enlazada a la pulsión de vida funciona bárbaro. Ahora, cuando se desenlaza y queda esta compulsión tan fuerte, repetitiva, autoerótica, porque el otro no existe. Cuando uno tiene un atracón es como si el mundo se detuviese y el otro no existe. De hecho, suelen comer también a escondidas, no solo durante el atracón. O sea, hay cierta ruptura en la comensalidad. Entonces, bueno, esto tiene una cuestión de autoagresión muy grande. Y si lo pensamos, por ejemplo, en casos de abusos sexuales, en donde tal vez fueron niños y esto aparece en la vida adulta, porque muchas veces uno no lo recuerda, está como tapado. Muchas veces cuando aparecen estas cuestiones de los trastornos de alimentación, aparecen recuerdos y esta cosa de la culpa muchas veces se traduce en estos actos autoagresivos que tienen que ver con los atracones. Estaba leyendo en un libro que decía que la comida es un microcosmo de la relación con el resto de tu vida. ¿Qué opinas sobre eso? Está buena la frase, me gusta. Yo creo que sí, porque la relación que tenemos con la comida puede funcionar como una metáfora para ejemplificar otras cosas de nuestra modalidad, de nuestros vínculos. No sé, por ejemplo, me viene a la cabeza cuando alguien dice, me como todo lo del otro, ¿no? El otro le dice cosas y uno no se define y se come todo. Y causalmente también se come todo. O personas que de repente siempre les cae mal la comida. Y causalmente, tal vez, en los vínculos, y le cae mal y le duele la panza. Cuando está con personas que no se siente cómoda, le duele la panza. Entonces, yo creo que sí, creo que sí. También creo que puede ser como un modelo para pensar la generosidad. Hay personas muy generosas y que esto también se manifiesta en la comida. Gente que tal vez sabe que al otro le gusta mucho algo y tal vez no sería su plato preferido, pero a través de la comida hace esta demostración de amor y que tiene que ver absolutamente con ese tipo de personalidad. Entonces creo que puede aplicar muy bien esa frase. Si tuvieras que, por ejemplo, decirme para vos cuáles son los top 3 causantes de un trastorno alimenticio. A ver, el tema es que, digamos, las causas son plurales totalmente. O sea, se han hecho un montón de investigaciones y cada vez que se quiere arribar a 1, 2, 3, siempre se dicen, las causas son biopsicosociales, siempre. Ahora, yo, por ejemplo, si tuviera que decirte de la mayoría de las anorexias, muchas veces la causa tiene que ver con la entrada en la pubertad. ¿Por qué?
porque en la pubertad aparecen los caracteres sexuales, cambia el cuerpo, aparecen los impulsos sexuales también, la mirada del otro, la propia mirada, y muchas veces las púberes viven los cambios físicos como intrusiones, como algo que no me pertenece, como un cuerpo extraño, que da rechazo, que da asco. De hecho, es muy común que cuando empieza a cambiar el cuerpo, las chicas empiecen a usar remeras o buzos grandes para que no se noten las formas. Entonces, muchas veces, cuando no se puede atravesar esta etapa y se desencadena una anorexia, tiene que ver con ese primer periodo de la pubertad. Después, también creo que la baja autoestima es una gran causa y el perfeccionismo, que muchas veces va de la mano, porque muchas veces el perfeccionismo tiene que ver con estos ideales tan altos que cuando yo no puedo acceder a ellos, obviamente la autoestima va a disminuir. Y creo que básicamente también el tema de las depresiones, de duelos no resueltos. Yo creo que, bueno, la película The Whale, que este hombre sufría de un duelo espantoso que había tenido por la pérdida de su pareja y su manera de sobrellevarlo fue comiendo hasta la muerte, ¿no? Entonces, creo que bueno, que es policausal. De todas las personas que tratás y que lograron superar un trastorno alimenticio, ¿sentís que hay un factor común que ayudó a superarlo? Yo trabajé y trabajo hace muchos años con trastornos de la alimentación y creo que, a ver, uno de los factores más importantes como analista es ser humilde y no creer que nos la sabemos todas y poder abrir absolutamente el juego y trabajar interdisciplinariamente. Cuando los casos son leves no hace falta, pero si no, por supuesto, el acompañamiento de una nutricionista y si es necesario de un psiquiatra también. Entonces, poder pensar en abrir el juego. Y por otro lado, a mí me parece como que el punto más importante es el vínculo entre el terapeuta y el paciente, de forma tal que todo esto que se actúa, se come de más, no se come, ayuna, vomita, que es un plano de acción y sin palabras, ir trabajando de a poco para que eso se pueda ir subjetivando y se pueda empezar a poner en palabras todo eso que no se dice. Entonces yo creo que si yo tuviera que decirte cuál sería el factor central del tratamiento, la cura por la palabra, que muchas veces tenemos que incluir a la familia también. Lo que me llevo de esto entonces es que no hay un tratamiento modelo, sino que es caso por caso. Exacto. Hay tantos trastornos de alimentación como personas hay, con lo cual me parece que es importante tener en cuenta que no es como cuando vas a un negocio y hay un montón de remeras, no. Esto es como un traje a medida para cada paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con su historia, con su manera de vincularse, con su subjetividad, con sus emociones específicas. Entonces, me parece que pensar en el caso por caso también alivia, porque si no, a ver, muchas veces lo que hacemos ahora es buscar las recetas mágicas. No hay recetas mágicas, pero hay, y existe una posibilidad de trabajar el uno por uno. Gracias, Dani, por estar acá. Un placer.